Señoras y señores, pues estamos ya de vuelta en este momento, 2 de la tarde con 4 minutos, aquí desde las instalaciones de pues el Club Campestre en este torneo Cupra Padel Tour Imagen 2024. Y bueno, pues tenemos que revisar ya en esta sede precisamente esta mesa de análisis en la que hemos estado invitando a las diversas voces de las fuerzas políticas protagonistas en estas elecciones 2024. Y hoy estamos contentos, hoy nos acompaña de Movimiento Ciudadano Marco Zavala, representante ante el CEPAC y el propio INE del Movimiento Naranja. Marco, gracias, buenas tardes. Jonathan, un placer estar aquí con ustedes. Y también de Fuerza también. Y Corazón por México, obviamente, PRI-PAN-PRD, Edmundo Torrescano, diputado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Y vayamos al asunto, porque prácticamente nos encontramos a 17 días de llegar al día clave, al día importante, el día de las elecciones en 2 de junio. Y en esta recta final me gustaría mencionarles cómo estamos llegando, qué les está faltando, más de lo que ya dijeron los candidatos, qué les está faltando a los candidatos partiendo desde la capital, Marco, Edmundo, qué les está faltando a los candidatos decir en el tablero de la política local. Marco, empezamos contigo. Gracias. La realidad es que lo que nos le está faltando, pues, bueno, básicamente es concentrarnos ya en esta etapa final. Yo creo que hay un voto oculto significativo y sobre todo lo importante aquí es no hacer caso de tantas encuestas o estudios demoscópicos que están inundando las redes, la opinión pública, que lo único que están causando es que están confundiendo al electorado. Valdría la pena hacerle un llamado a todas las y los candidatos y a las coaliciones para que en un ejercicio democrático, pues bueno, busquemos la forma de transitar en esta última etapa del proceso electoral, transitar hacia lo verdaderamente importante, sí, que es buscar y lograr que la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos participen el próximo 2 de junio en esta elección que vale la pena decirlo, es la elección más importante de la historia del país. Y además que se definen muchas cosas en este ejercicio del 2 de junio. Edmundo, ¿qué no se está hablando con los candidatos en la discusión pública de estas elecciones? Bueno, primero explicar, cuando empieza la campaña electoral, muchos candidatos lo primero que hacen es posicionar su imagen y luego generan la expectativa de qué van a resolver. Yo creo que en el plazo en el que nos encontramos, el único que ha dicho cómo va a resolver las cosas con propuestas claras es Enrique Galindo, en el caso de la capital del estado, y en el caso del país, Xóchitl Gálvez. Podríamos ver inclusive hasta los panfletos, se me olvidó el que traía, que me dieron en una esquina, que dice, vamos a resolver el problema del agua, decía la candidata de la otra coalición, pero no dicen cómo. Y el único que en realidad ha establecido un mecanismo de mejorar la calidad de los pozos, de buscar implementar un mecanismo para una mayor perforación de pozos, de eficientizar el problema del agua para que no nos enfrentemos a lo que estamos viviendo de esta sequía como nunca antes, es Enrique Galindo. Habrá candidatos que digan que van a solucionar el problema de las realidades, pero no dicen cómo. Que nos propongan solucionar el problema del agua sin decir, a no ser que sea lloviendo, cómo lo van a solucionar. Y el problema de la seguridad con resultados claros, como los ha presentado Enrique Galindo, no hay ningún otro candidato que lo haya presentado. Eso es lo que creo que falta, que los otros candidatos y candidatas se suman a decir el cómo, no nomás qué es lo que pretenden. Se integra a la mesa el maestro Pedro Olvera, analista político. Bienvenido y buenas tardes, maestro. ¿Qué no se está hablando, maestro, entre los candidatos? En este caso estamos partiendo de la capital del estado, los candidatos a la presidencia municipal de San Luis Potosí, que considere los puntos. Ya hemos escuchado todas sus propuestas, sus visiones, pero en la discusión como tal, ¿qué tema no se está hablando entre los propios candidatos que usted considere? Pues mira, hay una cosa que dice el mundo que es muy correcta. En realidad se están diciendo muchas cuestiones, pero no se está diciendo el cómo. El cómo hay propuestas, pero no específicamente propuestas, sino deseos
promesas, expectativas, que son muy diferentes a proponer algo concreto. Ahora bien, independientemente de eso, creo que ha faltado autocrítica. Yo creo que eso sería muy saludable para una democracia como la nuestra, que todavía es incipiente. Todavía es incipiente porque estamos llenos de muchos errores y bueno, la democracia además siempre será perfectible, es un proceso que nunca está acabado, ¿no? Pero en esa visión, en esa expectativa tenemos nosotros que hacer una crítica a lo que estamos mal como ciudadanos. No se atreven muchas veces los candidatos porque eso no te da muchos votos, pero yo creo que habrá gente, mucha gente, más de la que creemos, que esté atenta a eso y le va a caer el 20, si me permiten la expresión. Va a hacer el razonamiento de que esa persona, ese candidato, le está hablando con verdad, le está hablando con razonamientos. Y eso es bien difícil que lo hagamos. Alguna vez fui candidato y cualquiera que haya sido candidato sabe lo difícil que puede ser eso. Los que me estén oyendo que sean candidatos, está loco el Pedro, ¿verdad? Van a estar diciendo. Pero, y no han de andar tan mal, pero la verdad es una cosa en la que yo he estado reflexionando en los últimos años y creo que todo debe partir de una autocrítica. ¿Qué estamos haciendo por el agua, por ejemplo? Y con el agua. En realidad hay una crisis hídrica o hay una crisis de la gestión del agua. Mira, yo creo que es más una crisis de la gestión del agua y eso se lo he escuchado además a diversos expertos, a miembros incluso del Consejo Hidrológico de San Luis Potosí, donde hay gente bien preparada. Y han dicho, lo que hace falta es una buena gestión. Yo creo que esto no es una crítica para ninguno de los candidatos y menos para Enrique. A lo mejor me voy a ver medio barbero, no es el caso, pero Enrique ha hecho algo importante con esa crisis de la gestión, ha hecho una buena gestión, pese a que hay muchas situaciones muy delicadas en lo que rodea al organismo. Interapas, en lo que están 3 municipios importantes ya para el jalón de agua, los 3, obviamente la ciudad mucho más, pero creo que ha sido buena esa gestión. Entonces creo que vale la pena que se insista sobre el tema. Pero también hay una crisis en la cultura del agua y esa es la autocrítica que tenemos que hacernos los ciudadanos y eso tiene que partir, y por qué no, de un buen gobernante o de un buen candidato. O sea, no tenerle miedo a decirnos las cosas. A ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué abusamos tanto del agua? Que un vaso para lavarse la boca, a lo mejor hasta con menos, ¿verdad? Que no deja abonarse con la regadera, etcétera, racionalizarla. Pero algo importante que escuché ayer a un candidato que ni tenía por qué decirlo exactamente, no era estrictamente, es más, esa era una candidata de un debate entre diputados locales y me gustó mucho lo que dijo porque yo se lo he escuchado también a expertos. Hay que hacer una cooptación o captación, según se quiera ver, del agua pluvial. ¿En dónde? En cada casa, Jonathan. Ahí tenemos que estar. En este tema del agua, Marco, ¿qué temas tú tienes que nos han hablado? Pues bueno, entiendo que el tema del agua en San Luis pues es una situación atípica por naturaleza propia. Sin embargo, sí creo que por las opiniones de mis 2 compañeros contertulios en esta ocasión me parece que son datos distintos. Sí entiendo que, como les digo, es un tema atípico por la circunstancia natural, pero también me parece que ha sido ineficiente, y hay que decirlo también y reconocerlo, como lo decía el maestro Pedro, hacer la autocrítica. Y Enrique Galindo ha fallado en el manejo del agua, ha fallado en resolver el tema y es muy simple. Podemos hacer un ejercicio de campo, simplemente vamos a las colonias del sur en el momento en que dispongan y hacemos un sondeo, le preguntamos a la gente si tienen agua en sus colonias, desde cuándo no tienen agua y si les llega a tiempo su recibo y por la misma cantidad que si hubieran gozado del suministro. Entonces, pero también hay que ser claros, tampoco hay que lucrar políticamente con el tema del agua. Ahora hay que resolver.
Y pues si ya en estos 3 años Enrique Galindo fue ineficiente en resolver el problema del agua, me parece que tendríamos que ver otras alternativas, que muchas las hay, pero sobre todo opiniones serias de expertos en materia del agua. Primero aclarar, porque el tema del agua en San Luis Potosí tiene diferentes vertientes. Recordar, por ejemplo, que el tema de la presa es un tema federal que se descuidó, que tuvo fugas y que a la fecha no está rehabilitada, no obstante de los compromisos federales. Que teníamos un acueducto estatal que cada rato tronaba y todos lo padecimos en la ciudad. Que la condición atípica que se está presentando, el único candidato que ha hecho una propuesta real, que ha atendido los temas de poder suministrar agua en las condiciones en las que estamos, es Enrique Galindo. No comparto lo que dice Marco, porque no es muy fácil criticar, pero no decir cómo. Yo no he escuchado al candidato de Movimiento Ciudadano con una propuesta sensata, coherente, que establezca un mecanismo en una administración donde él participó como secretario del ayuntamiento para poder establecer las bases necesarias para que no se presentaran este tipo de condiciones. ¿Qué sí estamos haciendo en el caso de lo que le tocó a Enrique afrontar? Pues suministrar el agua, la poca agua que nos queda, generar además una cultura, como bien lo decía el maestro Pedro, en los ciudadanos, con equipos sobre todo de concientización desde la niñez, para que aprendamos a usar el agua, que tengamos un mejor manejo. ¿Qué nos sigue faltando? Los apoyos federales para implementar plantas tratadoras, un mejor esquema de reciclado del agua para poderlo volver a utilizar. Lo que dice el maestro Pedro tiene mucha razón. El tema de la captación pluvial, que puede ser desde la casa, en las escuelas actualmente todos los techados así lo tienen, sobre todo en el interior de nuestro estado, tienen este esquema de captación de agua pluvial. El problema es que no llueve. Y esa es una condición que podemos vivirla aquí en San Luis Potosí. Si le preguntamos a la audiencia cuándo fue la última vez que llovió, yo ni siquiera recuerdo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Resolver el problema. La propuesta que ha hecho Enrique Galindo en el tema de agua no solo es una expectativa, es una realidad sobre la dificultad que estamos viviendo, no solo en San Luis Potosí, sino que se está presentando en todo el país. Y son pocos los alcaldes que han podido sortear estos temas. Es muy fácil decir que lo harían mejor, nada más que nos digan cómo y con resultados. ¿Y qué hay del resto de los competidores, Pedro? Se están teniendo, ahorita es una gran crisis el del agua. Escuchábamos en el comienzo de este noticiero el reclamo que hace el rector de la UASLP en el Foro Estatal del Agua, que menciona, no estuvieron los candidatos a diferentes puestos de acción popular en este Foro del Agua, el día de hoy, en este tercer Foro del Agua no estuvieron. Y ese fue también un reclamo directo de la propia academia en esta parte. Claro, y seguramente bien pensado y bien dicho. En realidad, yo también lamento no haber podido estar, aunque yo no soy ni candidato ni nada, pero me hubiera encantado, porque es un tema que a lo mejor ahorita por el calor que estamos pasando aquí, se planteó inmediatamente. Pero es un tema con muchas aristas. Mira, lo legal, ¿qué hacer en lo legal? El Interapas es un organismo que asocia a 3 municipios de manera muy correcta. Creo que fue pensado muy correctamente cuando era el CIAPAS allá por los inicios de los 90s, y se sumó el CIAPAS, se despojó de egoísmos porque era mucho más fuerte y porque no había organismo ni en Soledad ni en Cerro San Pedro. Entonces se despojó con mucha generosidad de quienes estuvieron en ese entonces, y se creó el Interapas. Pero el Interapas le metieron mano los diputados, y es correcto, para hacerlo ley, para hacerlo fuerza, ¿verdad? Darle más vigencia. Sin embargo, lo hicieron con esa visión del gran Tlatoani, y todo tiene que descender sobre el gobierno del estado. Si el 115 constitucional te dice que son los ayuntamientos quienes deben de manejar la cuestión del agua, ¿por qué tienes tú que meterte en eso, no? Y la intromisión del gobierno creo que ha sido nefasta, y no te estoy hablando de un gobernador actual, ni del pasado, ni del antepasado, te estoy hablando de los gobernadores desde los 90s.
y todos, incluso alguno amigo mío y gente muy reconocida además, pero caen en el error de meterse. Y luego caen muchas de los funcionarios del gobierno que están ahí entrometidos en estos organismos que deben ser totalmente municipales, caen en la tentación del business, pues, de la biznaga, de la lana, ¿verdad? Y entonces ahí empiezan a hacer negocios desde que quién reparte las pipas, de que cuántas pipas vamos a autorizar, de que quiénes son los que manejan los pozos. Hay pozos del ayuntamiento que están despachando agua para pipas de todo tipo, cuando deben ser exclusivamente para el uso y deben ser de manera gratuita, ¿no? Ahora, si plantearon ya entre los candidatos sus proyectos, sus propuestas para el tema del agua. En el caso, por ejemplo, de la 4T con Sonia Mendoza, propone que se vaya a revisión la figura del Interapa. Sin embargo, Enrique Galindo lanzó en recientes semanas que se salga, que se desincorpore la capital de la figura de Interapas. Y por ejemplo, ayer que hablé con Sebastián Pérez, bueno, pues él nos decía, el candidato del Movimiento Ciudadano, que se entre primero a las entrañas, a la red hidráulica de, en este caso, San Luis Potosí. Quiero empezar contigo, sé que me voy a ir a corte, pero antes de irme en estos últimos 2 minutos plantearlo, la propuesta de Sebastián Pérez, en tu caso, en Movimiento Ciudadano, primero hay que ir a las entrañas de la red hídrica. Por supuesto, mira, y no solo de la red hidráulica, sino del propio Interapas. Hay que revisar los temas financieros, hay que revisar preponderantemente que quien esté al mando del organismo intermunicipal mientras exista sea una persona con todas las licencias y las credenciales y la expertise suficiente y necesaria en materia del agua, en gestión del agua, y no un abogado. Actualmente está dirigida por un abogado este organismo, y además revisar ciertamente el tema de la cartera vencida. Hay que instaurar los procedimientos jurídicos y judiciales bastante suficientes para recuperar en medida de lo legalmente posible lo que se ha dejado de recaudar por uso y disfrute del agua. Y también en las entrañas también de la red hidráulica, que ya es obsoleta, y en esta misma red hidráulica se pierde, no sé, el 30 al 40% del líquido que se distribuye a través de ellas. Hay que recordar que incluso, por poner un ejemplo, las calles de Coronel Romero, del famoso barrio del Tecuán, que ahorita por ahí están sufriendo algunas mejoras, muy bien, pero también hay que meterle a la infraestructura hidráulica. Hay incluso domicilios que todavía tienen la manguera esta negra que se usaba en los 70s, en los 80s, y ya es obsoleto. Por ahí se está yendo el agua. Entonces, por supuesto que hay que entrar a las entrañas, pero también en las entrañas de quién dirige al sistema de agua. Tiene que ser un especialista y no un improvisador. Edmundo Galindo pide que se salga la capital del Interapas. Bueno, a ver, es una condición ante la nueva necesidad. Antes de decirte, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han rehabilitado 6 pozos, 5 pozos que estaban fuera de uso. Se lograron acuerdo con 2 pozos que no teníamos. Se mejoró en un sistema de abastecimiento para casi 1 millón de habitantes. ¿Y qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es la propuesta de Enrique Galindo en este tema? La modernización de 63 pozos, mejorar 50 kilómetros de infraestructura hidráulica. Eso es a lo que le tenemos que apostar, a la nueva perforación de pozos. Y lo que dice Marco, creo que no conoce el currículum del actual director de Interapas. Es un abogado, efectivamente, pero cuya expertise es precisamente el tema de agua. Los derechos de agua no es tema jurídico y necesario para poder atender este tipo de condiciones. Pero vea su currículum contra el de cualquier otro director de Interapas. El que estuvo inclusive en la administración pasada donde participó Sebastián, sería interesante que hicieran un comparativo de ese currículum. Y estoy seguro que el actual director de Interapas sobrepasa por muchísimo más al que tuvieron en esa administración. Pero además de eso, hay una propuesta real. En todo lo que han dicho, no he escuchado yo todavía una propuesta concreta que ha hecho Sebastián con análisis técnico que pueda ser sustentado ante nuestra condición hidráulica. Con calma, nos amanecemos, ya viene el debate y ahí se van a... No, pues si ya llevamos casi 40 días, se había tardado en hacer una propuesta real, pero
lo que nos urge es dar resultados. ¿Cuál es su propuesta congruente con estas condiciones, ¿no? Enrique Galindo conoce el problema y está planteando una respuesta fácil desde ahorita, no escabulléndose sobre cómo va a ser las cosas. En el caso de Interapas, también hay que reconocer que el Congreso del Estado, cuando se han hecho modificaciones, porque se ha politizado la tarifa y es sujeta a un esquema de votos de los diputados, yo me incluyo, donde a veces se condiciona y dicen, no, es que es impopular el incremento del agua. La condición del costo del agua en San Luis Potosí es muy barato para la condición en la que estamos. Y también que la gente sepa que el agua no cuesta, lo que nos cuesta es el cómo llevarla, las descargas de agua, porque luego piensan que nada más es surtir el agua, y las descargas y el manejo de todo lo que nosotros como seres humanos tenemos que generar, eso no está considerado, y eso también cuesta y cuesta mucho. Vamos a irnos a pausa, si me lo permiten, en este momento, 2:24 de la tarde, y vuelvo con usted, maestro, para revisar la propuesta de Sonia ella dice, vamos a revisión con Interapas. Seguimos en esta mesa de análisis por la capital del estado. Volvemos. Muy bien, señoras y señores, estamos de vuelta aquí en Imagen Informativa, cerrando esta mesa de jueves desde el Club Campestre en el torneo de pádel Cupra Tour Imagen 2024. A ver, nos quedamos con los análisis de los proyectos del agua o del tema de resolver la crisis del agua en San Luis Potosí. La oposición, bueno, en este caso Fuerza y Corazón por San Luis, mencionaba con Enrique Galindo, vamos a sacar a la capital del Interapas. Mientras tanto, el Movimiento Naranja propone, vamos primero a las entrañas de las redes hidráulicas de San Luis Potosí. Pero por el otro lado, la 4T con Verde, Morena y Partido del Trabajo con Sonia Mendoza, ella es más cauta y dice, vamos a revisión la figura del Interapas. Maestro Pedro Olvera, ¿qué le parece esa propuesta? Mira, la revisión que propone, me decías, una candidata, tiene en realidad la misma idea las otras dos. Ajá. Porque están hablando, por ejemplo, Enrique me decía, se está proponiendo salirse San Luis Potosí del Interapas. En otros momentos, el Verde, o lo que es el Verde ahora aquí en San Luis, o lo que fue antes, el antecedente, se propuso en varias, incluso se amagó en varios momentos salirse del Interapas. Yo creo que ninguna de esas soluciones así por sí misma te dice nada. Yo creo que sí hay que reestructurar la cuestión administrativa y la cuestión legal. ¿A qué me refiero? En la cuestión legal, que es también política, ahí hay que sacar, como estaba platicando hace rato Edmundo, y efectivamente el Congreso tiene que dictaminar sobre costos y precios de la tarifa del agua, ¿verdad? Y a mí me parece eso, además de injusto para los municipios, me parece que también les ayuda a lavarse las manos, ¿sí? Y me parece que legalmente es incorrecto, es más, es inconstitucional. Yo insisto que esa no es una facultad de los legisladores, que los legisladores deben aprobar los precios que vienen en ley de ingresos municipal anualmente, sí, pero aprobarlos o desaprobarlos. A lo mejor te tocó que alguna vez lo platicáramos, Edmundo. Aprobarlos o desaprobarlos no significa decir, yo pretendo que sea esto. No, maestro, tú no te metas más allá. Esa es una facultad municipal y tú como legislativo solo tienes que aprobar o desaprobar. Si desapruebas, puedes hacer observaciones de orden práctico a los municipios, oye, bájale a esto, oye, bájale al otro, y así llegar vía consenso a soluciones. Pero así como que nomás porque yo, de acuerdo con el partido que tenga más cuota de legisladores en ese momento, así va a ser el resultado. Entonces eso no es posible. Si por ejemplo los legisladores no están de acuerdo con determinado municipio, traen pleito político, pues lo van a pasar a formar y le van a bajar los costos muchísimo, los precios, no los costos, ¿verdad? Entonces esa cosa no debe ser, pero tenemos que reestructurar legalmente sacando al legislativo y al ejecutivo de ese tema. Otra, la reestructuración que se refiere a lo administrativo, sí debe tener otro tipo de dirección más especializada. Y yo diría que una dirección colectiva de un consejo técnico cuyos miembros sean muy reconocidos, evidentemente, y que además estén bien pagados. O sea, que no vayan de honor, porque ese de honor luego se convierte en un entrecomillado que se presta muchas
cochinadas, ¿no? Entonces vamos a pagarles lo que es y vamos a exigirles lo que es, pero también necesitamos poner un director. Yo no, fíjate, yo soy abogado, a ver si no se me vienen las barras de abogados encima, pero yo diría que no tanto un abogado, Marco. Yo creo que tiene que ser un buen administrador público, técnico, claro. Alguien que sepa que lo del agua no es un negocio, que lo del agua no la queremos para que sea rentable. Yo le oí esa palabra lamentablemente a Xóchitl, dice, es que todo tiene que ser rentable. No, el servicio público no es rentable, Es eficiente. ni el agua puede ser, es la que menos puede serlo, porque si no, no llegaría a ningún lado. Lo dijo Edmundo hace rato. La gente no sabe lo que cuestan las cosas. Le dije a una señora que iba yo caminando el otro día temprano y que estaba lavando su cochera puro manguerazo. Le dije, no la muele, señora. Y dice, ¿qué? ¿Usted la va a pagar? Le digo, sí, fíjese. Sí, la estamos porque pagando. la estamos todos, pagando todos. entre todos con nuestros impuestos. No es nada más la tarifa de Interapas, sino que hay todavía un subsidio y subvenciones No, y muy esa agua, grandes. ahorita cuánto la quisieran el ama de casa ahorita. o las Claro, cocinas. es una irresponsabilidad. Esa Entonces, es la parte. esa es la reestructuración. A ver, compañeros, estamos llegando a la última parte de esta mesa de revisión y yo les quiero proponer en esta conclusión sus preocupaciones, ¿no? de cada fuerza política. ¿Qué les está preocupando en esta etapa, las últimas 2 semanas casi, de esta campaña electoral en el 2024? Marco, en Movimiento Ciudadano, ¿qué les está preocupando en esta última etapa? La falsedad con la que la Cuarta Transformación ha confundido a la opinión pública, al electorado, los ejercicios reiterados en redes sociales, en diversos sistemas de comunicación para enfrentar a las ciudadanas, al electorado en general. Eso es lo que me preocupa. Pero también lo que creo yo es que el electorado está más informado en esta elección, y me parece que, considerando que hay un importante segmento de la población que está manifestando su reserva en respecto a su preferencia del voto, es decir, hay mucho voto oculto en las 3 elecciones, me parece que va a haber sorpresas, y sin duda estas sorpresas las vamos a percibir entrando ya en la siguiente semana. Edmundo, ¿qué les preocupa a ustedes? La desinformación con la que están haciendo las campañas sucias. A ver, estos nuevos procesos electorales son muy dinámicos, son muy rápidos, los estamos viviendo ahora vía redes sociales. Y nos hemos encontrado en el caso de la campaña de Enrique Galindo, que hay un sector, un grupo, no sabemos con especificación quién, que se hace de artilugios, como inclusive con campañas de una televisora internacional completamente falso, que utilizan la inteligencia artificial de manera falsa para desprestigiar, para hacerse pasar por alguien, en el caso de nuestro candidato, y lo que refleja precisamente es un acto de desesperación al ver la realidad de lo que dicen las encuestas, de que Enrique Galindo tiene un mejor posicionamiento y que ha dado resultados, que estás planteando una buena estrategia de no, ¿qué vamos a hacer? A ver, ahorita hablamos, me regreso un poco al tema de Interapas, que la otra candidata decía, pues vamos a ver o investigar. Oye, el tema del agua no es para andar investigando y analizando, hay que resolverlo hoy. Lo decían aquí muy bien, Marco, y hay gente que no tiene agua en su casa, sí, pues hay que resolverlo hoy, no vamos a analizar y a esperar a que llueva. Ya tuvieron 2 años de ventaja. Las condiciones en las que están, exactamente, y esa expertise te ha dado la oportunidad de decir cómo lo vamos a resolver, como lo está presentando Enrique Galindo. En el mismo sentido, creo que es lo que preocupa no solo a nuestra campaña, que tengamos una desinformación, que se presenten posiciones falsas, que se quiera desvirtuar los candidatos. En lugar de decir por qué debe de ir a favor tu candidato, lo hagan con desacreditaciones, sin hacer un planteamiento claro y concreto. Pedro Olvera, cerramos con usted. Bien, yo creo que la preocupación de todos los partidos está en lograr votos, en poder ganar, etcétera. ¿Cuál es la preocupación ahorita que yo percibo? Porque ellos ya hablaron de los demás. Entonces yo percibo en la 4T o en Morena o en esa coalición, porque también es una coalición, yo percibo la preocupación, y yo mismo estaría preocupado porque la oposición o las oposiciones se estén desesperando a tal extremo que puedan llegar a tomar medidas de naturaleza muy irresponsable. Que ya se han visto algunas cosas, se han visto descalificaciones, insultos muy delicados
que requieren de por medio una demanda y la presentación de pruebas, y que con aquella facilidad aventamos por aquí, por allá, dañando al adversario. Eso es lo que ya no puede ser ni de ninguna otra, ni de la propia 4T, de ninguno. Pero esa es la desesperación que le da aquí, naturalmente al que va en la punta, ¿no? Entonces, esa cuestión también puede abrir espacios, y eso es delicadísimo, y deberíamos evitarlo todos, ciudadanos y partidos y coaliciones, candidatos, etcétera, el no abrir fisuras, el no dejar ningún hoyito por donde se pueda filtrar más, porque ya de alguna manera está infiltrado el crimen organizado. Eso es delicadísimo. O sea, desde hace muchos años, yo me acuerdo hace unos 20 años, el investigador mexicoamericano de la Universidad de Columbia, se me va siempre el nombre de él, pero ahorita me acuerdo, presentó un ensayo que además fue muy premiado, precisamente hablando de la infestación de la clase política por el crimen organizado. Y entonces empieza él hablando de las policías, y efectivamente las policías, de ahí empieza, pero las policías no se mandan solas. Entonces todavía es aplicable eso, por eso lo cito. Las policías tienen un mando, y si el mando no quiere hacer nada, o no está informado, o le falta información, pues, etcétera, cualquier situación que sea, es responsabilidad de él. Entonces desde ahí empiezan a permear hacia toda la clase política. Ahorita ya estamos en otro momento. Ahorita ya hay personas a las que han convencido y las han jalado. Y hay otros, incluso algunos que han muerto, que yo me imagino, muchos que han sido asesinados, presidentes municipales en el país, jefes de policía, etcétera, que a lo mejor los mataron precisamente por no prestarse, precisamente porque no pudieron meterlos en el ajo, ¿verdad? Porque no les dio el presidente tal la dirección de comercio y la dirección de obras públicas, porque así les pide. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahí le voy a parar, no vaya a aparecer ahí en mi cabeza en una hielera. Bueno, es el que hay que estar pendiente, y es el México que está quedando también detrás en estas elecciones 2024. A todos les agradezco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, desplazarse acá con nosotros al Club Campestre también. Edmundo, gracias. Al contrario, muchas gracias. Marco, gracias, buenas tardes. Gracias, a tus órdenes. Y Pedro Olvera, gracias. Muchas gracias, Jonathan.